Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos. Tal como se me presentó, mi nombre es Roxana Lebuy. Quiero presentar hoy día parte de lo que es ya los resultados finales. ¿Me escuchan bien, cierto? De esta investigación, que es una zonificación de las áreas que presentan mayor aptitud o menor aptitud o limitantes geográficas para el cultivo de la producción de chirimoyos en la región de Valparaíso. En este trabajo participamos, lo realicé con la ayuda del geógrafo Jonathan Medel de la Universidad de Concepción, porque hubo un trabajo muy exhaustivo en el procesamiento de datos, como también en las imágenes cartográficas que vamos a presentar a continuación. Que tengo una imagen acá que... Bueno, el objetivo, tal como comentó Dani en su presentación, es determinar las áreas geográficas de la región de Valparaíso que tienen una mejor aptitud para la producción de chirimoyos, y esta se realizó mediante tecnologías de información geográfica que utilizamos generalmente los geógrafos o las personas que realizamos en análisis territorial. También con una sobrecarga de datos y una base de datos muy amplia de estaciones meteorológicas disponibles de la región. Este es uno de los 3 objetivos propuestos en el proyecto de Chirimoyo, que está dirigido por el señor Eduardo Gratacós, y que cuenta con su equipo con John Labarca y Camila, se me olvidó el apellido de Camila. Tengo un García. problema. Y Pamela García. Tengo un problema. Bueno, principalmente este proyecto se enfocaba y en estudiar, comprender, obtener información a través de la experiencia de los agricultores de la biogeografía de la especie. Principalmente determinar aquellos elementos que sirven como factores limitantes para su crecimiento, para su producción, calibre de frutos, etc. Y aquellos elementos que favorecen, basados en sus relaciones de protección, eh, a la especie en todos los meses del año, en todas las estaciones, porque tenemos que especificar que esta es una especie con condiciones tropicales, ¿ya? Que tiene una exigencia también hídrica, ciertas condiciones de altura, suelos, comportamientos y vecinos de vegetación, ¿cierto? Que van a cubrir, van a proteger a la especie. Porque también tenemos un indicador que está relacionado directamente con los elementos del clima, que es la helada, que es uno de los elementos más limitantes para el crecimiento de la especie en condiciones óptimas. También las relaciones que existen entre cada uno de estos elementos. Mientras más elementos existen en un paisaje que acompañan una alta diversidad, mayor protección, mayor capacidad para la especie para soportar condiciones excepcionales, el caos que se puede dar a través de una catástrofe natural, ya sea una sequía, inundación, heladas, que son prácticamente algunas de las condiciones que hemos estado sufriendo en este último tiempo, dado el contexto que estamos viviendo de cambio climático. También algunas asociaciones con otras especies de fauna y flora, que prácticamente es lo que está relacionado a este proyecto, ya que mira y se proyecta hacia una polinización natural del chirimoyo, y por eso la diversidad es tan importante, la biodiversidad en este caso. Los factores y elementos del clima finalmente limitan y generan las condiciones que tiene una especie para sus requerimientos ambientales. Una especie que está y que se encuentra entre los requerimientos ambientales óptimos, en su rango de tolerancia más importante, se va a comportar de mejor manera. Cuando llevamos estos elementos a extremos, las condiciones, los resultados finales que esperamos en la producción se van viendo disminuidos, y esto va afectando obviamente los ingresos, la calidad del producto y finalmente toda la economía que circula en favor de este tipo de producción. Esta investigación contó con varias etapas. Vamos a cumplir más de un año de investigación, en mi caso, porque este proyecto ya estaba en su segunda etapa. Y para eso trabajamos con hartas actividades técnicas y métodos,
que entre todas juntas fueron apoyándonos en el levantamiento de datos, de información y los resultados que estoy presentando hoy día. Por ejemplo, esto tiene un enfoque participativo, el trabajo siempre se hizo de la mano con los agricultores, productores de chirimoyo, los cuales participaron en un taller en enero de 2020, prácticamente donde se validaron ya la investigación que se había realizado durante todo el año 2019, perdón. Y en ese sentido, aquellas variables, como les comentaba, que servían como requerimiento ambiental de la especie, que se fue investigando a través de información de fuentes secundarias, se validaba en este taller con los agricultores. También hubo una capacitación al equipo de trabajo del proyecto Chirimoyo, en el cual, para que tuviéramos un lenguaje común, se trabajaron algunos conceptos que están relacionados con la georreferenciación de cultivos, de huertos, de especies, para que pudiéramos entendernos en todo el trabajo de la zonificación, porque tal como les comentaba, esta zonificación es parte de uno de los 3 objetivos específicos del proyecto. También la realización de una tesis de magíster de la señorita Tamar Durán, el magíster en análisis geográfico de la Universidad de Concepción, la cual finalizó este año con la titulación de Tamar y varias presentaciones en congresos internacionales de corte geográfico y agroecológico también. Entrevistas a expertos en donde prácticamente fueron validadas y trabajadas durante todo el proceso por el investigador, director del proyecto, Eduardo Gratacós, y también con la ayuda de Víctor Vicencio, que es ingeniero agrónomo que participó inicialmente en el proyecto, además de la validación y correcciones del equipo de trabajo. Hubo un apoyo técnico del geógrafo de la Universidad de Concepción, que ya les comenté, que es Jonathan Medel, y una exhaustiva revisión bibliográfica. El trabajo participativo inicialmente fue desde el comienzo, en marzo del año 2019, realicé la primera presentación con lo que eran los resultados esperados de este proyecto. En esos tiempos estábamos bajo otras condiciones de cercanía, por eso no se preocupen si tienen a la gente sin mascarilla, pero esto tiene que ver con la presentación, el lanzamiento del proyecto y un ajuste de expectativas. En ese momento, la presentación ante los agricultores se realizó el taller o actividad que se llamaba ¿Dónde está ubicado tu huerto? Y cada uno de los participantes, que en ese entonces fueron más de 60 personas, pudieron ubicar su huerto en el primer mapa de la región. Tristemente, tenemos que decir que varios de los huertos han estado hoy día teniendo problemas, igual que toda la producción de frutales en la región, debido a las condiciones que estamos hoy día sufriendo debido al cambio climático. En enero de 2020, ya después de un estudio importante de fuentes secundarias, que cabe decir que no hay muchas acerca del chirimoyo, realizamos la validación junto con los agricultores, así que si hay agricultores presentes acá, pueden a lo mejor verse reflejados en esta fotografía. Fue un taller bastante bonito, con mucha información extra. Estamos quedando muy contentos porque validaron muchas de las variables que nosotros presentamos y que voy a presentar más adelante en los resultados. También se ponderaron las variables más importantes, siendo las temperaturas mínimas la variable más importante y la necesidad de precipitaciones o cercanía a fuentes de agua en las cuales podemos, no sé, contar con riego para la producción. Además se sumaron otras variables como era la altura, la pendiente y en algunos casos, pero no con menor importancia, también estuvo la variable de protección de vientos. Muchos de los agricultores especificaron de que tenían problemas a veces con cuando la alza, los movimientos o la fuerza en los movimientos de la masa de aire que pasaban por sus predios, y justo esos sectores que quedaban desprotegidos de esta masa de aire generalmente tenían distinto nivel de producción a los que estaban mucho más protegidos, tipo refugio natural de los vientos. Entonces,
quedamos bastante contentos porque validamos la información que ya habíamos presentado inicialmente y ya podríamos hablar de que había sido un trabajo participativo de la primera etapa de este proyecto. Este proyecto, en la parte dura o más científica, tuvo un trabajo de base de datos que fue muy exhaustivo, como le comentaba. Se trabajó con datos de reportes climáticos de Agromet y de GA, con bastantes limitantes, dado que muchas de las estaciones no registran la misma frecuencia de datos con las que nosotros esperaríamos trabajar. Esto quiere decir que hay estaciones que son antiguas y que presentan una frecuencia de datos constante, pero hay estaciones nuevas o hay otras estaciones que han desaparecido de la fuente de información general. Entonces se tiene que homogeneizar todos esos datos. Finalmente tuvimos que cortar el rango de tiempo. Generalmente cuando uno trabaja en una zonificación, o sea, no en una zonificación, pero en una clasificación climática, habla de datos de 30 años para que sean validados, pero esos datos generalmente son para validar una zona climática, que ya nosotros las tenemos definidas. Ahora, con las condiciones nuevas y actuales podrían generar una cantidad más importante de datos. Finalmente trabajamos por 10 años hasta la estación de 2019, porque como comenzamos este año, los datos 2020 no estaban disponibles, pero trabajamos con 34 estaciones y con una frecuencia de datos que era por hora, y eso era lo complicado, encontrar primero que todo datos. Muchos de las estaciones meteorológicas que existen toman sus datos de manera privada y en la medida que uno los solicita, estos entran, se pueden entregar siempre y cuando se compren. Entonces, cuesta trabajar, es difícil trabajar y nos costó mucho encontrar una base de datos que nos permitiera trabajar con datos por hora, porque nosotros necesitábamos que se reflejara en este nivel de información los resultados que queríamos. Eso se los voy a explicar un poquito más adelante. La descarga de datos es otro proceso, porque los datos vienen muy desordenados. Estamos hablando, para que ustedes tengan una idea, de 34 estaciones, ¿cierto? Con datos de 10 años, y además esos datos están por horas. ¿Ya? Filtramos los datos de los meses que son meses cálidos o estivales y nos quedamos con los datos que tienen posible presencia y ocurrencia de heladas, que son los datos otoño-invierno. Y bueno, y nos estamos encontrando con la anomalía de hoy en día, que están existiendo cada vez mucho más heladas en los meses de septiembre, así que también se incorporó. La limpieza de los datos es otro tema importante para que ustedes vean todo lo que hay detrás de este manejo, porque estos datos, a veces las estaciones se descontrolan un poco y pueden tomar datos cada segundo, cada 15 minutos, y esos datos, una vez que uno los quiere homogenizar en una hora, se tienen que limpiar, ¿ya? Porque no nos sirven o nos pueden alterar los resultados. Y eso fue lo que pasó, porque por ejemplo, en el primer análisis de datos nos salía que una estación tenía sobre 24.000 heladas, y eso era algo que no se podía creer. Entonces, cuando se hace la limpieza de datos, uno sabe, claro, es que aquí los datos estaban por segundo, y registró todas las heladas por segundo que había. Entonces, finalmente los datos que vamos a presentar son datos por hora, quiere decir que se tomó un dato a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 y así sucesivamente. No hay datos intermedios y tampoco es un promedio de lo que pasó en esas horas. ¿Ya? La idea era que si había una helada a contar de las 12, de la 1 de la madrugada a las 2, seguía la helada, esto quería decir que había una continuidad de la helada. Finalmente llegamos a la etapa de elaboración de tablas, donde se homogenizaron, y esas tablas, una vez que se trabajan, se homogenizan, se genera una estructura de datos que puede ser compartida a través de los sistemas de información geográfica, porque recepcionas datos con una estructura específica. Bueno, como ven en esta imagen, de fondo pueden apreciar uno de los resultados de nuestro primer mapa. Cada uno de esos puntitos, clip que están ahí, están con los nombres, se pueden reconocer algunos de los agricultores que identificaron su huerto. Y teníamos muchos huertos en el sector de Petorca, La Ligua, La Cruz, Quillota, que son esa concentración importante. También en el sector de Yiu, muchos agricultores, que aprovecho de saludar, en el sector de Cabildo, y esta era como nuestra área de influencia que íbamos
a ver qué otras áreas nos puede entregar la zonificación en las cuales se puede trabajar. Ahí aparecen unos pequeños huertos en Concón, y también aparecieron muchos agricultores que tenían pocas especies, pero con todo el tema de identidad, importancia histórica que tiene el cultivo de chirimoyo para nuestra región, están ahí en la batalla, en la resistencia, para que esta especie siga siendo parte de nuestra cultura, la cual nos identifica y un elemento importante del cual necesitamos para poder sumarlo a los patrimonios de regional, en este caso un patrimonio natural y cultural. Una vez que teníamos las bases de datos ordenadas, homogenizadas, después de todo ese proceso largo que les mencioné, se tiene que ingresar al sistema de información geográfico, porque a través de este trabajo con mapas, con un sistema vectorial que a través de línea, punto y polígono, y además de píxeles a través de un sistema raster, podemos generar finalmente nuestra zonificación. Inicialmente tenemos que recopilar información desde fuentes secundarias, ya sea datos, cartografía, sistema de líneas, punto y polígono, y también a través de imágenes. Ordenar todas las estructuras. Para esto nosotros nos apoyamos mucho de fuentes secundarias que obtenemos a través del mismo gobierno o de corte estatal, que ya está georreferenciada gran parte del país. Y como este trabajo es a nivel regional, que tiene una escala a nivel regional específicamente más o menos 250.000, la información a nivel nacional nos servía bastante. Cuando trabajamos a nivel de predio, a nivel de comuna, ya eso empieza a ser un poco más difícil, porque ya es una escala que tiene mucho más nivel de detalle y a veces no logramos obtener toda la información, pero como es, tal como les decía, como es este nivel regional, en ese sentido este trabajo fue solamente empezar a compilar la información que iba a servir de base. Una vez que tenemos esta base, empezamos a elaborar ya la cobertura de mapas temáticos. Estos mapas temáticos van siendo los mapas que van a identificar estas variables que yo les había comentado previamente, que habíamos validado junto a los agricultores, pero además ahora tienen la característica que se georreferencia. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cualquier punto en el espacio ya no queda libre, sino que está asociado a un territorio específico con coordenadas. Luego de esto viene una etapa que me interesa mucho y que personalmente me gusta, que es el análisis espacial. Yo siempre digo que es como el trabajo de testivesco, porque tengo muchas variables y tengo que empezar a ver ahora cuál de ellas son ruidos, con cuáles trabajo, y empezar a ver ciertos patrones que se forman a través de la geografía, que es lo interesante, lo que enriquece y lo que cada vez enaltece más nuestro trabajo como geógrafo. Hay una elaboración de la primera zonificación, que es la que les vamos a presentar hoy día, porque ya a la final, con todos sus comentarios, su segunda parte de comentarios se va a presentar en marzo en el cierre del proyecto. Hoy día estamos como en esta etapa de evaluación de expertos externos. Para explicar un poco esto que les comentaba, una de las primeras variables con las que necesitábamos trabajar, estas no son cartas resultados, estos son mapas temáticos en los cuales nosotros nos vamos a basar para después superponer, ponderar y sacar nuestro mapa final de zonificación. Primero, las temperaturas. Acá me quiero detener para explicarles que desde el punto de vista técnico y agronómico, la especie sufre mucho con heladas de menores a 1 grado, y si esto tiene una frecuencia en horas, ¿no es cierto?, de 2 a 3 y se mantiene, esto ya empieza a ser mucho más dañino, ¿no es cierto?, para la formación del fruto, provocando heladas, pérdidas y prácticamente destrucción y necrosis de la planta. Y esta variable fue la que más puntos y ponderación nos entregaron y nos solicitaron todos los agricultores y expertos, que trabajáramos y que validáramos y que nos fijáramos específicamente dónde ocurría este riesgo de heladas, para determinar que esos sectores, esa variable tenía que funcionar como una limitante. Bueno, otra variable importante son las precipitaciones. Esta cartografía que ustedes están viendo acá es un resultado de los últimos 20 años, un promedio de las precipitaciones, en donde se ve en azul la entrada de las precipitaciones más altas, ¿no es cierto?, que estarían en parte inicial del litoral sur
de Valparaíso, y los sectores con menos y bajos precipitaciones, entre un 90, 100, 150, en sectores de Petorca, que nosotros ya sabemos que es un sector crítico desde el punto de vista del riesgo de sequía. Y también los niveles intermedios, estos sectores importantes, Olmué, que justamente se encuentra en el biombo climático de la cordillera de la costa y produce temperaturas más altas. Estamos hablando, por ejemplo, que entre los años 87, 97 y 2002 fueron los últimos fenómenos del Niño, y estos sectores pueden alcanzar precipitación hasta 1.200 milímetros anuales. En este sector se me olvidó explicarles que todos los sectores que están en azul, verde o amarillo son sectores donde las temperaturas promedian, bueno, en el sector azul, que son sectores cordilleranos en altura de la cordillera de los Andes, hasta menos 5 grados en promedio. Esto está promediado, todavía no trabajamos y no presento los resultados por ahora. Otra de las variables importantes a trabajar fue la cercanía a los cursos de agua. Ustedes pueden ver en azul, en este sector más marcado, están los ríos del norte, Petorca, Pedernal, en el sector el río Putaendo, Aconcagua. También están los principales canales, Waddington, todos los canales que tienen hoy día disponibilidad de riego, horas de agua, en el caso de que yo quiera empezar con una producción. Y también consideramos algunos lagos, lagunas y pequeños embalses disponibles por la cercanía a ellos. Entonces, la cercanía a estas fuentes me indica, ¿no es cierto?, que puedo tener mayor posibilidad de regar, obviamente, la especie. También trabajamos con cartografías de uso suelo, aunque no las ponderamos finalmente, porque teníamos dos opciones. Si ponderábamos con la cartografía de suelo, y hoy día hay suelos que son aptos para el chirimoyo, pero hoy día están con una disponibilidad o con una proyección de extensión urbana, ¿no es cierto?, acotaría mucho más nuestra zonificación. Nosotros vamos a presentar la zonificación al natural de lo que se puede proponer para el chirimoyo. Una cartografía de alturas, aquí hay que especificar, los compañeros del proyecto Chirimoyo viajaron durante el 2018 a sectores de Ecuador y Perú, y se encontraron en sectores donde se puede cultivar perfectamente esta especie tropical sobre 2.000 metros y en condiciones de pendiente y con prácticamente una formación boscosa, y se da muy bien. En nuestro país definitivamente no, porque ya en 2.000 metros de altura estamos hablando que es un espacio muy reducido y se encuentra en la cordillera, en las altas cumbres de la cordillera de la costa, entonces está restringido. Además que tenemos elevaciones y altas pendientes, como pueden ver en la cartografía siguiente, en todos los sectores rojos indican unas pendientes muy fuertes, que afectarían también el cultivo. Y simplemente porque los cultivos en ladera también están amenazando todo el ecosistema natural, matorral que tenemos hoy día y de bosque esclerófilo, que son los protectores naturales y conservadores, cosechadores naturales del agua. Entonces limitamos el cultivo a máximo 500 metros de altura. Bueno, uno de los primeros resultados, tal cual pueden ver acá, expone las temperaturas mínimas en el color verdecito más claro, hacia las temperaturas hasta menos 7 grados, los colores mucho más fuertes que se ven en los sectores de Rinconada, que de hecho vale decir que fue la estación que es mucho más fuerte. En este sentido, en estación así, por favor, de ninguna manera se nos ocurra cultivar ahí en este lugar. En la medida que los puntitos verdes van siendo más grandes, pueden ver en el sector de Cabildo, donde la presencia de la es -1 y no son con tanta frecuencia, en la medida que este simbolito va aumentando, es la mayor cantidad de frecuencia. Ahora, no se imaginen que el color 7 es una frecuencia alta de grado, este está exagerado para que se puedan ver, para que se pueda ver que existían heladas de menos 7 grados en este sector. Los sectores de los Libertadores y los Espinos aparecen con bajas heladas simplemente porque las estaciones presentaban temperaturas de menos de 1 grado, o sea, mucho más altas, pero en los datos por hora no teníamos muchos datos
en esta estación. Entonces arrojaron datos de meses que no había helada. Entonces yo no quiero que queden con la idea que este sector es limpiecito y se puede cultivar chirimoyo acá, porque no lo es. Pero sí quiero que se concentren en esta área central, en donde incluye los sectores de Limache, Olmué, Quillota, La Cruz, que son sectores hoy día típicos de cultivos de chirimoyo. Y también excluye a los sectores de Casablanca, ¿no es cierto? Y todos los sectores internos de Yoyío, San Antonio. Bueno, uno de los datos que nosotros necesitábamos medir que era muy importante, era, en base a estos mismos sectores, estas tablas que le estoy presentando acá son sectores en los cuales las heladas son tan fuertes y tienen una duración tan larga que es imposible y definitivamente no hay que arriesgarse a cultivar chirimoyo en estos sectores. Estamos hablando de los mismos sectores que aparecen acá con colores fuertes, ¿ya? Casa Marín, en este sector cercano a San Antonio, el interior de San Antonio, el sector Catemu, Emiliana, que está también en el sector Casablanca, y Rinconada como la ganadora de las heladas a nivel regional. Este tipo de análisis de datos lo hicimos con todas las 34 estaciones. No todas tienen 10 años de datos, pero no quise hacer diferencia en promedio, debido a que también era importante que si existían 10 años, las personas o los agricultores tuvieran esta información. ¿Por qué se los digo? Porque también ellos pueden decir, mira, si tengo una helada cada 5 años, ¿no es cierto?, que dura 10 horas y está entre 5 a menos 5 y menos 6, y eso sucede cada 10 años y pasa una vez, a lo mejor ese agricultor hasta se quisiera arriesgar, ahí eso ya depende de él, pero es un tema que hay que planificar. Entonces, solamente por esa condición. Pero si nosotros nos ponemos a mirar los datos, aquí estamos hablando que una helada, una vez que llega generalmente a la madrugada, a las 12 de la noche, 11 de la noche, se extiende durante, en este caso, por ejemplo, en Catemu, existió una helada que duró 11 horas y cuyo promedio se encuentra entre menos 3 y menos 4. Esto quiere decir que aquí, en algunas horas, las heladas pueden haber llegado perfectamente a menos 5, menos 6. Estos sectores son completamente críticos para el cultivo de chirimoyo, ¿ya? Nosotros a lo mejor podríamos decir que si tenemos una concentración de heladas, este rango que está acá es la cantidad de horas, y el rango que está acá es la temperatura, menor a menos 1 grado. Si nosotros tuviéramos concentrada la cantidad total de heladas, por ejemplo, existieron 25 heladas entre menos 1 grado y menos 2 grados durante 10 años, y usted dice, sí, puede ser que cada un año se presenten 2 heladas o 3 heladas, y ahí se podría empezar a trabajar. Pero cuando ya tenemos datos en donde hay heladas que duran 10 horas, o sea, que hubo 4 eventos de heladas que duraron 10 horas y el promedio de ellas estuvo entre menos 2 y menos 3, ya esas son condiciones en donde sería muy dañino y el riesgo de helada es tremendo. Entonces, quise presentar aquí en rojo aquellos sectores en donde hicimos este tipo de análisis. Aquellas, no voy a presentar obviamente las 34, así que no se preocupen, sinteticé en las principales, y las más, a lo mejor que más les importan. Las que no aparecen, por ejemplo, el sector de Palquilco, El Chalaco, Cabildo, Manuel Montt, Uyacón, La Higuera, San Lorenzo, muy poquitas en La Cruz, Errázuriz, no presentaban heladas importantes y entonces se presentan como una zona idónea para el cultivo de chirimoyo. Por ejemplo, Manuel Montt, que se encuentra en el sector de Petorca, en un periodo de 3 años hubo 3 heladas, o sea, hubo un evento de 3 horas que duró que tuvo una intensidad entre menos 1 y menos 2. O sea, completamente recomendable desde el punto de vista de esta variable. Olmué es un poco preocupante. Yo recuerdo que
vi mucho en el sector del Mue y Quebrada Alvarado, todo ese sector, mucho cultivo hace varias décadas atrás y no presentaban problemas, pero acá me arroja varias heladas que tienen la duración, por ejemplo, pero su intensidad está entre -2 y -3. Por ejemplo, una helada que dura 9 horas, que está en promedio, por ejemplo, 2,8. Eso es complicado. Y Olmué, nosotros obtuvimos una cantidad de, esto es en una cantidad de 7 años. El sector de la Cruz, así tal cual como lo ven, muy pocas, y la intensidad o sea, siempre va entre -1 y -2. ¿Ya? Y alcanza, por ejemplo, un evento que alcanzó 5 horas, en un periodo en el sector de la Cruz de 7 años también. Perdón. En el sector de Quillota lo mismo, bastante favorable, pocas heladas, y eso sí que en Quillota muchos de los datos que hay son y nos hubiera interesado bastante. No, en Quillota tenemos 9 años de datos, así que estas son las heladas que se registraron en Quillota, un promedio de 1,8, un evento que duró 5 horas y la mayoría de los eventos son de 1 hora. O sea, la mayoría de las heladas que se encuentran en el sector de Quillota y La Cruz eran -8, -9, pero que bajaran, o sea, de -1, no. Ahora no quiere avanzar. Bueno, uno de los resultados principales lo muestra este gráfico que se llama intensidad y duración de helada. Para esto contamos todas las heladas que se registraron en todas las estaciones. Ya no nos preocupamos de ver cuántas horas duraba, porque eso fue el análisis anterior. En esta oportunidad contamos la cantidad de heladas por intensidad. Por ejemplo, todas las que eran por estación, -1 grado. Todas las que eran de las 34 estaciones, -2 grados, -3 grados, -7 grados, y así sucesivamente. Y luego multiplicamos la cantidad de datos por el valor de la helada. Por ejemplo, multiplicamos, si eran 120 heladas de -3 grados, se multiplicaban esos dos datos y nos arrojaba un valor final, el cual sumamos y nos arroja esta siguiente gráfica, la cual tiene su simbología, está representada en la parte de abajo, y que nos dice que los sectores que tienen color azul más intenso, también calipso, son los sectores que definitivamente no hay que cultivar el chirimoya. En el sector de Petorca interno, ya que ustedes vieron que existían varias estaciones que trabajamos acá, pero no obtuvimos ninguna estación del sector interno, entonces en este sentido no es que se pueda cultivar. Aprovecho de decir, no alcancé a achurarlo o no se ve el achurado, pero el sector está permitido porque está acá con color verde, pero en el sector interno no teníamos ninguna estación que pudiéramos validar, tal cual como lo pueden ver en este sector. Chalaco es la última, y sectores más al interior no contamos con esas estaciones. Hay todo el sector que está costero, cercano a la costa, también el sector de Valparaíso, que se incluye Olmué, todo este sector tendría permitido el cultivo, porque está en los sectores entre los valores entre 100 y 600, que son permitidos para el cultivo del chirimoyo. Rosana, ¿Sí? ¿puedes volver a la vez anterior? Sí, sí. Sí. ¿Quieres comentar algo? Sí, ¿podría agrandar un poquito esa imagen? ¿Se puede agrandar un poquito más? Para poder ver A ver. el número que corresponde a cada línea. No sé cómo lo podría ver. ¿Lo tiene para Zoom? No. No, ya no importa. No. Ya no importa. Sácalo. Ya. No, yo quería, disculpe Sí, sí. solo un pequeño comentario, porque es muy interesante, porque esta fue una metodología que desarrollamos nosotros para, y que rara vez se ven, porque ustedes se imaginarán la cantidad de información que hay entre 34 estaciones, con mediciones cada 1 hora durante 10 años, son muchos datos y es muy fácil marearse con toda esa cantidad de información. Nosotros lo que reflejamos ahí son líneas isotermas.
O sea, pero son isotermas en cuanto a intensidad y duración de la helada. O sea, por ejemplo, si estamos hablando no sé, Quillota, una helada que estuvo, por ejemplo, 2 horas a -1, después estuvo 2 horas a -3 y 1 hora a -4, cada una de esas cosas, cada uno de esos intervalos se multiplica. Por ejemplo, si estuvo 2 horas a -1, da -2. Si después estuvo 3 horas a -4, son 3 por 4, 12. Y después estuvo 2 horas a -2, se multiplica 2 horas, 2 por 2, 4. Y eso se suma, y para cada evento de helada, por lo tanto, eh, mientras más grande es el número, significa que se ha multiplicado por un número mayor, que puede ser dado por la intensidad, vale decir si es -2, -3, -4, -5, o por la duración. Entonces, más que decir el número de eventos de la A, lo que está reflejado ahí son líneas que tienen la misma caracterización en cuanto a la intensidad y duración. Entonces es muy interesante porque uno, si sigue las líneas isotermas, uno puede tener zonas homogéneas en cuanto a la expresión de intensidad y duración para cada uno de los sectores durante 10 años. Eh, y eso es muy importante porque, por ejemplo, yo me acuerdo en La Palma, el año 2006, hubo una helada fuertísima, porque habría que decir que en heladas podemos tener heladas por radiación, que son heladas radiativas, que son heladas que se pierden por enfriamiento del suelo durante los meses de invierno, pero también existen las heladas polares, que son masas de aire frío que vienen desde los polos y que pasan como son verdaderos, como que pasara una llamarada de fuego sobre el huerto, y generalmente marcan las heladas, son como languetazos, digamos, que pasan por sobre el huerto y que queman algunos sectores nomás, no es tan parejo con helada por radiación. Pero lo interesante es que más que hablar del número de heladas, estas líneas lo que hacen es unir puntos de igual intensidad y duración. O sea, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al valor 100 a 300, significa que en los 10 años, la sumatoria de las heladas y las intensidades que provocaron cada uno de esos eventos de helada se sumaron y estaban en ese rango de 100 a 300. Después viene de 300 a 600, y fíjense que hay de hasta 4300 a 4700 que aparece abajo, que son los puntos más azules. O sea, el número es una resultante de la multiplicación de cada una de las heladas, y en cada helada se multiplicó el número de horas por la intensidad que le correspondía a cada hora. Entonces, es un trabajo muy bonito porque permite con más certeza, no a lo largo de un año particular, que puede haber sido el año 2006, que fue una helada polar, sino que a lo largo de todo el tiempo, según los registros que disponemos, pero que en 10 años igual es una buena cantidad de datos, que permite con mayor seguridad tener esas líneas isotermas, que son aquellos puntos donde existirían las menores probabilidades, siempre existe la posibilidad de que ocurra una helada polar, pero a lo largo de los años demuestran que son las zonas que tienen mayor potencialidad y menor riesgo de ser dañados por una helada, y si existe el riesgo, ese riesgo es mucho menor. Eso quería comentar, Rosana. Sí, muchas gracias. Claro, tal como comenta Eduardo, detrás de este mapa de resultados había una tabla inmensa con, imagínense la cantidad de, bueno, todas las estaciones y la sumatoria, como decíamos, de todas las existentes. Claro, y ahí fue uno de los trabajos importantes que realizamos en el equipo, de cómo analizamos y de cómo sacamos el provecho de todo este trabajo que se hizo con las bases de datos. Y claro, y ahí es donde empezamos a generar estos propios métodos que pudieran también entregar esta georreferenciación, porque una cosa es mirar una tabla con tremenda cantidad de datos, que a veces es complicado hasta para graficar, que un mapa ya final de resultados, ordenado, georreferenciado, y que es mucho más amigable para su lectura. En esa oportunidad, Rosana, en la helada que mencionaba de la estación experimental del 2006, esa helada llegó a -6, estuvo como 1 hora a -6, pero también estuvo varias horas a -4, y eso produjo la muerte de las plantas. Usted sabe que el chirimoyo es una madera
es leñosa, pero es bastante más herbácea, digamos, comparado con otros árboles que son mucho más duros, como el caso, no sé, el castaño, el manzano, que toleran temperatura de menos 10 grados en invierno, sin hoja, por supuesto. Entonces, en esa oportunidad se quemaron los árboles hasta el tronco. Esa helada, el huerto se heló completamente, hojas, brotes, ramas madre y tronco. Tuve que cortar el huerto completo y se demoró 9 años en volver a tener la misma productividad que tenía antes de la helada. O sea, esta helada, por eso es tan determinante cuando uno puede tener el orden de magnitud de las heladas, porque significa que uno podría tener una helada fuerte, que a lo mejor no 9, pero podría ser que tuviera 4 o 5 años recuperando el huerto para volver a tener la producción inicial, porque tiene que volver a formar la estructura y después las ramillas donde va a venir las flores y la fruta. Por eso que considero que es muy importante poder tener solamente no las zonas donde hay más helada, sino que dentro de las zonas de helada, porque en toda la región hiela en realidad, excepto al lado de grandes masas de agua, pero en todas las zonas hiela, pero tener una imagen de la magnitud que hay en cada una, cosa de poder diferenciar en qué rango de isoterma se encuentra. Eso, Claro, Rosana, muchas gracias. sí, sí. De todas maneras, como les comentaba, es una de las variables más importantes y como les comentamos, existen tantas limitantes con las mismas estaciones porque posiblemente teníamos la estación de Quillota, pero no tenemos la estación de La Palma, donde se registró esa helada. Entonces, yo creo que una de las cosas que se puede, o de las ideas que podemos empezar a proponer de ahora en adelante, es llevar un registro climático cada vez más acotado a un nivel local más pequeño, porque es tan diverso el territorio, es tan heterogéneo, que en una pura distancia, no a lo mejor no tan amplia, pueden haber diferencias importantes, porque como les comentaba anteriormente, a veces se da un tipo de refugio natural que es una relación de varias variables y dice, oye, se quemó todo, pero no se quemó justo esta línea. Así que, y eso tiene que ver también con distintas características de las heladas que tenemos y distintas condiciones para enfrentar los caos o las situaciones excepcionales. Bueno, una vez que ya teníamos y validadas todas las variables, definimos finalmente que las variables más importantes para definir nuestra zonificación, nuestra primera propuesta de zonificación, segunda ya porque ya validamos la primera, eran las temperaturas mínimas y a ellas le otorgamos una ponderación de peso de un 50%. La cercanía a ríos, canales, embalses, lagos y lagunas se van a fijar en la zonificación final, que en los sectores de donde no hay presencia de ríos, que queda como un vacío hídrico, inmediatamente es castigado por la zonificación. Las precipitaciones un 20%, estamos hablando de una especie, tal como les comentaba, que es tropical, que requiere a lo mejor no tanta cantidad o volumen de agua como los paltos, ¿ya? Pero igual necesita de agua para su riego. Estamos hablando de que nosotros no estamos en un sistema tropical, estamos en un sistema mediterráneo, pero en nuestra especie identitaria, así que la protegemos y la cuidamos y es parte de todo el paisaje del chirimoyo que se encuentra específicamente en Quillota, La Cruz, en fin. Y la altura como restricción también, en el sentido de que, claro, tampoco los canales tienen una altura muy amplia y es una limitante además de lo que les comentaba de los problemas que empiezan a haber ya a mayor altura. Lo que finalmente pondera un total de 100% y que nos va a llevar a obtener nuestra zonificación final. Esto se hace a través de una álgebra de mapa en donde con todas las variables que le presenté, las cartografías base, están todas georreferenciadas, cada una tiene información asociada, después se reclasifica esta información y se le otorga mayor valor, una nota más alta a aquellas variables que son positivas para la zonificación y se castigan aquellas que no, por ejemplo, cuando las mínimas eran muy bajas, se castigan con valores muy bajos. También se castigaron aquellas que estaban muy alejadas de los cursos de agua, de los ríos, de las fuentes de agua, se castigaron las que estaban en altura sobre 600 metros, y se beneficiaron aquellas que tenían obviamente menor altitud y que son mucho más fáciles para el cultivo,
Y también se castigaron aquellos sectores con precipitaciones bajas. Ustedes pueden ver en el color verde intenso, con la que presenta una aptitud muy alta, porque se dan las condiciones de inexistencia de temperaturas o heladas, presencia, o sea, mayor cantidad de precipitaciones, porque hay una cercanía al mar y esas condiciones, en los sectores que dibuja el río Aconcagua, ¿no es cierto?, también lo favorece. Por eso estos sectores cercanos a los Andes nos quisieron teñirse de verde también, porque acá está el fuerte de que existen embalses, ríos y canales que ayudaron a que esto ponderara un poquito mejor. Pero la zona, aquí lo que nos tiene que preocupar es que este sector rojo está completamente claro que no, por ningún motivo, en ese sector se pueden cultivar. Lo que está en color salmón, anaranjado, tampoco lo recomiendo, es una aptitud baja, en donde se corren muchos riesgos. Hay riesgos de hay riesgos de falta de agua en los sectores cercanos a Petorca, ¿ya? Y también se ve castigado la zona del litoral sur debido a la cercanía, obviamente, al sector de Casablanca y los valles interiores, que tienen y sufren de bastante helada, pero también se ve castigado por el hecho de que no tienen cursos hídricos principales y tampoco sistema de canalización, porque es una zona que hoy día no se dedica a la agricultura. Entonces, con esto estamos presentando nuestra primera zonificación final de Chirimoyos. Yo dejo abierto a las preguntas de los diferentes participantes, los cuales agradezco mucho la participación, tenemos una alta convocatoria, y los comentarios, agradecerle al equipo técnico que estuvo detrás, agradecerle a Tamar Durán por su investigación del paisaje de Chirimoyo y la identidad que tiene esto a nivel local. También agradecerle a Jonathan Medel porque me ayudó mucho con las bases de datos y todo el trabajo inicial. Y a Eduardo por todo el apoyo técnico y la ayuda que me brindó a salir y aprovechar de mejor manera, dado su conocimiento y expertise del chirimoyo, para poder generar esta metodología ya más completa que estamos presentando hoy en día. Y bueno, a Comunicaciones y a John, que están siempre trabajando y apoyándonos en estas actividades del centro. Bueno, y a los compañeros también presentes y obviamente a los agricultores. Espero que se hayan encontrado ahí en la fotografía porque eran unos bonitos recuerdos, donde ya esperamos que luego o en el cierre del proyecto nos podamos volver a juntar para entregar esto ya de manera presencial. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Quiero dar el paso ahora para que los que tengan preguntas puedan hacerlas abiertamente en este momento. Este es un momento para discutir, para conversar, para que puedan plantearnos también sus dudas, sugerencias y, por supuesto, si quieren conocer más acerca del proyecto, pueden revisar nuestro sitio web en www.centroceres.cl. Tenemos una página dedicada al proyecto y quedamos abiertos a las preguntas para todos los que quieran consultar. Comentarles también que el primer y el segundo taller quedaron colgados en nuestras redes sociales, también están en nuestra página web. Pueden visitar YouTube donde están estos talleres para que puedan también interiorizarse. Bueno, algunos productores ya participaron de estos talleres, pero quienes no pueden verlos a través de nuestras redes sociales. Quedó clarísimo. Así veo. No hay duda, no hay pregunta, nada. Fantástico. Ay, estoy puro jugando acá. Rocío Sánchez nos pregunta cómo se estableció la distancia la distancia máxima ideal a un cuerpo de agua.
¿Aló? ¿Sí, Roxana? Ya, sí, sí, ahí escuché. Perdón, que escuchaba otras voces además. Bueno, la distancia se estableció, bueno, primero con la georreferenciación de todas las unidades hídricas cercanas, y bueno, hay dos variables. Una que nos limitó la altura, porque en la condición de canales de riego. Los canales de riego, si ustedes saben que muchos de ellos se encuentran a una altura que va sobre la zona de cultivo. Y esa agua de riego, o el riego de ese canal, tampoco puede limitarse más de 100 metros hacia arriba de ese lugar. Entonces, esa fue una limitante que se incorporó. A las zonas de río, esta fue más alta, se trabajó con una extensión de 800 metros, desde donde se partió, como dato de cercanía. Para el procesamiento de esta información se trabajó con la distancia euclidiana, en la cual mientras más cercano al curso de agua, mayor valor, y mientras más alejado voy siendo castigado con menor ponderación. Y una vez que esto se reclasifica, esta información, ¿cierto? Volvemos a trabajar con los valores y claro, para Río era 800 metros la primera, y de ahí se fue poderando hacia el doble, porque eran 5 variables solamente. Y en los embalses fue más pequeñita porque muchos de esos embalses no necesariamente, o lagunas, no trabajan bajo la condición de acciones de agua, por ejemplo, para riego. Entonces, también se trabajó a una distancia de 100 metros. Perfecto, gracias Roxana. También nos preguntan en el chat si consideraron también aguas subterráneas. ¿Las zonas de aguas subterráneas son homologables a las aguas superficiales? No las trabajamos, sí las consideramos, no las trabajamos porque no teníamos la información actualizada, porque han sufrido muchas diferencias en la baja que existen en los niveles de agua, o sea, de agua subterránea o de los pozos. Existe esa información, la podemos considerar en la zonificación final, pero como hay una condición muy diferente hoy día y hay mucha ilegalidad también de pozos, esa información pensamos que podía un poco complicar. Se podría trabajar y se podía dar una ponderación menor. Yo siempre consideré que era muy buena idea, pero una vez que trabajamos con los datos, hay muchos que son legales y muchos que no, entonces hay mucha información que está faltante, y además que hay una diferencia muy grande y que ha disminuido mucho el volumen de agua subterránea. Entonces, por esa razón, estamos viendo cómo ponderar con los datos de años anteriores, pero sí se consideró inicialmente. Perfecto. Y nos preguntan si las zonas con bosque esclerófilo, que sí cumplen con temperatura y cercanía a zonas con agua, se excluyeron como posible lugar para establecer cultivos de chirimoya. Siempre. Me preocupé personalmente de eso. Sí, de hecho era una de las exclusiones cuando hablábamos de usos de suelo. Bueno, existen usos de suelo, por ejemplo, que son glaciares y obviamente que limitan. Las únicas áreas que no excluimos, como les comentaba, eran las que hoy día están siendo utilizadas por el crecimiento inmobiliario y la extensión urbana y que tienen aptitud de cultivo, sobre todo en la comuna de Quillota y la Cruz, Calera, pero todo lo que es bosque esclerófilo quedó con muy bajo valor, o sea, el mínimo, para que no sean utilizadas ni consideradas dentro de este tipo de actividad. Perfecto, muchas gracias Roxana, muchas gracias al equipo. No sé, Eduardo, si quieres decir algo más para despedir la jornada de hoy. Darle muchas gracias a todos los participantes que hoy día se sumaron a este tercer encuentro. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página web, donde van a poder encontrar más información acerca del proyecto y por supuesto también conocer los otros talleres que tuvimos las veces anteriores. Así que, Eduardo, te doy la palabra. Sí, mira, bueno, por supuesto agradecer la paciencia de estar ahí una hora escuchando.
Pero yo quería decirles que este proyecto, si bien es cierto, este es el tercer taller que hacemos, hicimos 2 previos porque para los que no han estado, solamente una breve reseña. Este proyecto tiene por intención desarrollar una metodología, digamos, de cultivar chirimoyo diferente a lo que se está haciendo, digamos, los últimos 20 años, por decirlo así, o más, 40, 30, desde el año 85, 90, por ahí, o sea, estamos hablando de 30 años, y que determinó una cierta forma de hacerlo, pero con realidades distintas en ese momento. Había más disponibilidad de mano de obra, se trabajó en una poda corta, y con polinización artificial, lo que hoy día sale sumamente caro. Entonces nosotros la idea era buscar una forma de, primero que nada, descubrir que los insectos polinizadores estaban presentes, pero además desarrollar un sistema de conducción diferente que evitara la gran cantidad de trabajo que requiere hacer las podas durante el periodo en que botan la hoja, en el mes de noviembre, y sobre todo después hay que hacer podas en verde también durante la temporada. Entonces desarrollamos este sistema en conducción en ramas pendulares, que sigue la arquitectura natural del árbol. Y a propósito de las temperaturas, yo quería decir que por un lado están las temperaturas mínimas durante los meses de invierno, digamos otoño, invierno, primavera, que van a sacrificar el árbol en el caso, o la fruta, dependiendo de la intensidad y la duración. Pero también nosotros hemos medido durante todo el año la modificación que se hace de la microcondición lumínica, temperatura y humedad relativa dentro del árbol, al tener este sistema diferente de conducción con ramas identificadas, que son ramas cargadoras, digamos, ramas productoras, y la verdad es que se ve muchísimo, o sea, la comparación entre árboles que no son podados versus el árbol que está podado con poda corta, y entre medio este árbol que tiene conducción en ramas pendulares, se produce una zona de iluminación, pero de semisombra, que mejora muchísimo la humedad relativa y permite temperaturas mucho más agradables, digamos, para el trabajo de los insectos, o sea, temperaturas que bordean entre los 15, los 25 grados, 26 grados, y no tanto cuando están los árboles descubiertos, que pueden llegar en algunos días de verano a tener radiaciones tan altas como temperaturas de 35 grados, 36, 37, hasta 38 grados. Entonces, este tema de la temperatura en la producción, dependiendo de en qué momento y para qué, vamos analizando también. Las heladas está dada por un lugar, pero las temperaturas que favorecen la polinización natural por insectos, y al tener una poda más larga, tiene muchísimas flores, no importa que haya una menor cuaja, pero la cantidad de flores que tienen los árboles es impresionante. Entonces, también nosotros hemos visto que fácilmente un árbol puede llegar a cargar 100 kilos de chirimoya trabajando solamente con polinización natural. Entonces, y eso sí que depende del manejo agronómico que se haga sobre la plantación, de la forma en que los árboles se han conducido para que no tengan excesiva sombra ni tampoco en exceso de radiación, y eso al mejorar la vegetación que cubre el árbol, en este caso árboles individuales, porque también se había hecho antes unos trabajos que habían hecho en conducciones en túnel, permite un mejor trabajo de parte de los insectos que sean insectos polinizadores. Y entonces, yo no sé si vamos a seguir con las condiciones de COVID de aquí a marzo, pero la verdad es que los vamos a invitar porque nos gustaría, al terminar el proyecto, que termina ahora ya en el mes de abril, poder hacer un seminario abierto donde podamos mostrarle todos los resultados que hemos obtenido, tanto en la parte de las bandas florales, digamos, el trabajo de uso de praderas silvestres y la presencia y su efecto sobre la presencia de insectos polinizadores. Por otro lado, el trabajo que hemos hecho en conducción de los árboles y su efecto sobre la calidad de la madera frutal y sobre las condiciones microclimáticas. Y por otro lado, esta tercera parte del proyecto, que es la zonificación geográfica que hizo Rosana con el equipo de ella, que permite también establecer cuáles son las zonas con mayor potencial para producir. Así que ojalá que nos podamos juntar en marzo, y algo vamos a hacer, ojalá que no sea por Zoom, para que podamos hacerlo personalmente, pero van a estar todos cordialmente invitados, y yo le agradezco mucho la participación en este taller. Eso, Dani. Gracias.
Eduardo. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Felicitarlos por el bonito trabajo que han desarrollado. No he podido participar en todos sus talleres, pero igual he seguido de cerca el trabajo. Mal que mal, trabajamos por ahí cercano. Esta nueva propuesta de ustedes va a dar como un nuevo énfasis a las plantaciones de chirimoyo, dado este cambio climático que viene tan agresivo, digamos, en cuanto al aumento de temperatura. ¿Es una alternativa viable? ¿Ustedes la ven como una manera de poder que la gente de nuevo se incentive a hacer estas plantaciones de chirimoyo? O sea, mira, yo creo que no se puede producir fruta sin agua. O sea, no sé que estamos plantando tunas o olivos, pero en especie, digamos, si nosotros comparamos con las especies que se cultivan, las que tienen mayor superficie plantada, que son uva de mesa, nogales, cítricos, palto, cerezo, en general casi todos andan del orden de, irán más o menos entre 8.000 y 12.000 metros cúbicos por hectárea año. Eh, y estamos hablando de zonas que son aptas para producir fruta, que tienen ese consumo de agua. O sea, el chirimoyo, si bien es cierto, está sin hoja en un periodo breve durante los meses de, no sé, mediados de octubre a inicio de diciembre, a lo mejor en la zona de Coquimbo, ahí está Eduardo, podrá contar que a lo mejor un poco antes, digamos, pero en general tenemos como un periodo de 2 meses, pero pasan todo el invierno, que es cierto, la evapotranspiración potencial que tenemos es mucho menor, pero pasan todo el verano, digamos, con foliación, y por lo tanto tenemos ahí días de evapotranspiraciones de 6 milímetros, 7 milímetros al día. Por lo tanto, yo no creo que sea posible disminuir en menos de unos, no sé, 900 milímetros al año en cuanto a precipitaciones. Lo que sí es importante es que, ¿por qué este cultivo ha desaparecido? Porque hoy día nosotros pasamos del año 97, 1.200 hectáreas en Chile, y hoy día existen, en la zona de Valparaíso, no existen más de 100, y yo creo que deben entrar por las 50. O sea, ¿por qué está a punto de desaparecer el cultivo? Y es porque se ha reemplazado por palto, que tiene polinización por abeja, tiene una mucho más, digamos, la cosecha mucho más sencilla, es mucho menos sensible el fruto. En cambio, la chirimoya yo creo que requiere o sea, porque todo el mundo come chirimoya y a nadie le espanta que un kilo de chirimoya pueda costar 2.000, 3.000 pesos el kilo. Entonces, yo creo que hay que hacer una forma distinta de comercialización de la chirimoya. Pero si a eso, hoy día un costo de producción de chirimoya debe andar por el orden de los 10.000, 12.000 dólares por hectárea, con la polinización manual, con la poda. Entonces, si nosotros logramos disminuir un 50% de los costos al no hacer polinización, o una polinización muy, muy leve, digamos, no más de 30 jornadas, pero no 160 jornadas por hectárea como está haciendo hoy día en polinización manual, que por supuesto que tiene mayor porcentaje de cuaja, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto nos está costando hacer eso? Entonces este proyecto plantea que nosotros podamos recuperar el cultivo del chirimoyo porque tiene un costo menor, porque bajamos los costos de polinización manual, porque bajamos los costos de poda, y porque los cultivos también los plantamos a menor densidad. Estamos pensando en hacer plantaciones de 280 plantas por hectárea, plantaciones a 6 por 6, 5,5 por 5,5, de esa distancia. Entonces baja la densidad, baja el costo de polinización manual, baja el costo de la poda, y eso además permite tener, si para poder, en una densidad de 6 por 6 metros, 278 plantas por hectárea, si nosotros tenemos 54 kilos por hectárea, 54 kilos por árbol, lo que es nada, porque estamos hablando de 120 frutos por planta, podemos llegar a una producción de 15.000 kilos por hectárea. Entonces, si yo logro producir 15.000 kilos, pero con un costo de 4 millones de pesos por hectárea, en vez de 8 millones de pesos que hoy día está costando, entonces evidentemente hay un plus de poder tener mayor superficie y poder tener menos requerimiento, además de gente, para trabajar durante los meses de diciembre, enero y febrero, cuando se hace polinización manual. Entonces yo creo que más que buscar el cultivo hacia un bajo requerimiento hídrico, porque no lo tiene, no es un olivo, no es una tuna, digamos, pero sí que tenga un menor costo operacional y que sea más sencilla la faena, que de hecho todo lo que el trabajo de polinización manual es una tremenda faena, es cara y requiere gente especializada y es de mucho cuidado, es muy fácil equivocarse también. Entonces eso es lo que apunta, buscar un nuevo paquete tecnológico que permita cultivar a menor precio, en forma más fácil, pero eso debe ir acompañado con una buena comercialización. Yo creo que si los productores chirimoya lograron hacer alguna cooperativa o cualquier tipo de asociatividad que permitiera que la gente vendiera directamente en lindos envases, que la chirimoya no se machucara,
que las chirimoyas fueran cosechadas maduras de la planta y pudieran llegar paquetes casi gourmet a las casas, digamos, con venta chirimoya, yo creo que fácilmente la gente pagaría sin ningún problema 2.500 pesos por el kilo, 3.000 pesos por el kilo de chirimoya, dado además que es un cultivo que está a punto de desaparecer. O sea, yo hoy día estuve en la feria y aquí en la feria estaban vendiendo 6.000 pesos el kilo de palta. Claro, yo no sé cuánta gente comprará ese precio, pero como que no me acostumbrado a que ciertas frutas, la lúcuma, por ejemplo, 2.500 pesos el kilo, la chirimoya es caro, pero si seguimos entregando a precios que hoy día se pagan al por mayor y estamos recibiendo pesos de 700 pesos, 1.000 pesos el kilo de chirimoya, claro, por supuesto que a esos precios no va a dar el número. Entonces yo creo que hay que mejorar, bajar los costos de producción y también mejorar también el tema de la comercialización y la entrega directamente al consumidor. Y como son pocos productores y los superficies son pequeñas, yo creo perfectamente bien, es casi como un cultivo gourmet, es como un cultivo que debería ser mucho más cuidado en términos del producto que se entrega, la calidad del producto y cómo llega directamente al consumidor. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a dar por finalizada la jornada de hoy y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.